El reflejo de las sombras eternas. El sonido de la tormenta golpeaba los cristales de la vieja mansión mientras Sarah, con el corazón acelerado, contemplaba los restos rotos del espejo maldito. Aunque la maldición había sido rota, algo en el aire sugería que el mal aún no se había ido por completo. En los días que siguieron, Sarah experimentó extraños sucesos. Sombras danzaban en las esquinas de su visión, murmullos ininteligibles llenaban su hogar durante la noche y, en sueños, Isabella, la figura espectral, le enviaba mensajes crípticos. La liberación de la mansión parecía haber abierto una puerta a algo más oscuro y enigmático. Determinada a entender la verdadera naturaleza de la maldición, Sarah regresó a la mansión, que ahora se erigía majestuosa en el claro del bosque. La entrada, antes bloqueada por escombros, estaba ahora despejada, como si la casa misma la invitara a explorar sus secretos más profundos. Mientras deambulaba por los pasillos iluminados por la luz pálida de la luna, Sarah notó que las sombras cobraban vida propia. Susurros envolvían el aire y se mezclaban con el crujir de las maderas viejas. Isabella apareció frente a ella, no como un espectro temeroso, sino como una guía serena. La maldición no ha terminado, Sarah. El espejo era solo el principio. Hay fuerzas más oscuras que buscan equilibrar la balanza. Con cada palabra, Sarah sentía que estaba siendo arrastrada a un abismo de secretos y magia prohibida. Isabella la llevó a una habitación oculta, llena de reliquias antiguas y pergaminos con símbolos arcanos. Allí, Sarah descubrió la verdadera historia de la mansión. La familia que había vivido allí, siglos atrás, había sido conocida por sus conexiones con lo oculto. Practicaban artes oscuras para obtener poder y riqueza, sellando pactos con entidades más allá de la comprensión humana. El espejo maldito era solo uno de los muchos artefactos usados en rituales prohibidos. Isabella reveló que la destrucción del espejo había liberado una energía antigua, despertando a entidades que habían permanecido latentes por siglos. Sarah se dio cuenta de que, para cerrar la brecha entre el mundo de los vivos y el reino de las sombras, debía enfrentarse a la fuente misma de la maldición. Guiada por la sabiduría de Isabella, Sarah emprendió una búsqueda que la llevó a lugares olvidados y templos ocultos. En cada paso, las sombras se cerraban a su alrededor, como si el mundo estuviera al borde de desmoronarse en la oscuridad eterna. Finalmente, llegó a un antiguo santuario, un lugar donde los límites entre la realidad y la fantasía se desdibujaban. Un portal hacia el reino de las sombras se abría frente a ella, y una voz ancestral resonaba en su mente, advirtiéndola de los peligros que yacían más allá. Solo aquellos que han visto el reflejo de las sombras eternas pueden sellar la puerta. ¿Estás dispuesta a enfrentar el destino que te aguarda? Sin titubear, Sarah cruzó el umbral, adentrándose en un paisaje surrealista. Criaturas sombrías se movían entre las penumbras y luces fantasmales parpadeaban en el horizonte. Siguió el camino marcado por la luna hasta llegar a un trono antiguo, donde una figura oscura aguardaba. Has venido, portadora de la luz y la oscuridad. El equilibrio pende de un hilo, y solo tú puedes decidir su destino. La entidad habló en un lenguaje arcano, revelando la verdadera naturaleza de la maldición. El espejo maldito no era simplemente un objeto encantado, sino una llave que mantenía a raya a fuerzas ancestrales. La destrucción del espejo había desencadenado un proceso imparable que solo podía ser detenido por aquel que lo había liberado. Sarah se enfrentó a pruebas sobrenaturales, desafió a criaturas de pesadilla y exploró las profundidades de su propia alma. Con cada desafío superado, su conexión con la sombra se fortalecía, convirtiéndola en un faro de luz en medio de la oscuridad. En el clímax de la batalla, Sarah canalizó la esencia de la maldición hacia sí misma. Se convirtió en un vórtice de energía, absorbiendo las sombras y cerrando el portal entre los mundos. La entidad oscura se disipó, agradeciendo a Sarah con un susurro que se desvaneció en la brisa nocturna.
Cuando Sarah despertó, se encontraba de nuevo en la mansión, pero algo había cambiado. La tormenta había cesado, y un silencio sereno envolvía el lugar. Las sombras se habían retirado, dejando solo la calma de la noche. Isabella apareció una última vez, agradeciendo a Sarah por su valentía. Con una sonrisa, la figura espectral se desvaneció en la nada. Sarah sabía que, aunque la maldición se había disipado, las sombras siempre serían parte de su historia. De regreso en su hogar, Sarah contempló el espejo maldito, que ahora reposaba en paz. Sabía que la línea entre la luz y la oscuridad era frágil, pero también comprendía que el equilibrio era esencial. Cada reflejo, cada sombra, llevaba consigo la historia de la dualidad que yacía en el corazón de todos. La leyenda de la